que hemos tenido a un canciller hablando de una democracia que está siendo golpeada, pero que resiste, a un premier mal encarado hablando del tema de los relojes y a una presidenta rasgándose las vestiduras y reclamándose víctima de un ataque sistemático de la prensa, atribuyendo incluso estos ataques a un tema de su condición de mujer. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora del famoso Rolex de la presidenta Dina Boluarte? En primer lugar, que habría mentido o a menos que tenga, como se sospecha, una colección de estos relojes de alta gama, entre los que se contaría ese con el que se le ha visto en ceremonias y ocasiones públicas y por el que está siendo cuestionada y que según ella pues es la explicación primigenia, es un objeto de antaño que compré con los ahorros de mi vida. Pero a propósito del allanamiento se ha encontrado la tarjeta de un reloj Rolex que no se condice con eso del objeto de antaño porque la fecha de compra es julio del año pasado. Entonces, bueno, ya la bancada que la llevó al poder, Perú Libre, ha presentado una moción de vacancia y a la luz de los comunicados de Fuerza Popular, de Alianza para el... ¿No es cierto? Pedro Castillo, que en el ejercicio del cargo también fue objeto de allanamiento, su vivienda, su despacho, por el mismo juez que tomó esta decisión en el caso de la presidenta Dina Boluarte, el juez supremo Juan Carlos Checli, responsable de la decisión por las mismas razones, la sospecha de actos ilícitos, presuntamente ilícitos, y la poca transparencia en la conducta de ambos al tratar de explicarlos. Mientras tanto, lo que tenemos es esta defensa, por decirlo menos, patética de los abogados de la presidenta. Uno de ellos ha dicho, ¿y qué tal si el Rolex se lo regaló un fan enamorado, un pretendiente? Mientras que Mateo Castañeda, a la luz de lo que se descubrió en el allanamiento, ¿no?, la tarjeta con la fecha de compra del Rolex, ha dicho que cuando la presidenta, ¿no?, traduciendo a la presidenta Dina Boluarte, cuando se refirió a un objeto de antaño, en realidad se refería a hechos ocurridos el año anterior. Perdón, señores, ¿nos están queriendo ver la cara de estúpidos o qué? Romina Rossi. La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente. Sistemáticamente es, en realidad, el adorno de sus muñecas que, desde que es presidenta, le gusta ostentar. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Es que nuestra jefa de Estado parece amante de las joyas caras. Una pulsera Trinity de Cartier de 50.000 soles, otra de la misma marca, modelo Love, de más de 200.000 soles, y una más de Messica de más de 71.000 soles. Expertos en el rubro han confirmado a día de que estas son algunas de las joyitas que lleva Dina Boluarte en sus actividades. Solo esos 3 modelos suponen un gasto de más de 320.000 soles. Sí, el valor de una casa. Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Por recomendación de mi abogado, quien me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos. Desde el martes pasado, la Fiscalía estuvo buscando la declaración y exhibición de los relojes de lujo de Dina Boluarte. Ante la inasistencia del día de ayer de que la señora concurra a exhibir los al menos 3 relojes que habría usado, nosotros hemos acudido, personal fiscal, por orden del señor fiscal de la Nación, hemos acudido hoy día hasta su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. El comandante de la División de Seguridad, entiendo, personal de ella, y se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la Presidencia de la República, que en el lugar nos iba a recibir. Sin embargo, tampoco nos ha recibido. La Fiscalía de la Nación ya cursó el requerimiento al Poder Judicial para allanar el domicilio de la Presidenta de la República.
Señor fiscal, tiene usted la palabra. No puedo responder eso. La respuesta llegó el sábado de gloria que, para Dina Boluarte, se convirtió en su declive. El disgusto de un allanamiento de madrugada que desprestigiaba aún más la imagen de una presidenta que no llega ni al 10% de aprobación popular. Policías y fiscales abrieron a la fuerza la puerta de la casa de la mandataria en Surquillo. Su objetivo era encontrar los relojes Rolex que Dina Boluarte ha usado en diversas ceremonias y actividades oficiales. La Fiscalía buscaba obtener información de la proveniencia de estos lujosos relojes que la mandataria no podría pagar. Aquí hay un indicio de presunto enriquecimiento ilícito. También hay indicios de la presunta omisión de la declaración de bienes y rentas que habría cometido la presidenta de la República. Creo que es evidente y es público, ¿no?, que ella portado relojes de marca Rolex, que sabemos que son relojes muy costosos, que para que la gente nos entienda, un reloj Rolex tiene el costo de lo que cuesta un automóvil. Según el acta de registro domiciliario de la mandataria, se encontró en el segundo piso de la vivienda un tarjetero con una descripción Rolex color verde, una tarjeta de garantía de Rolex del modelo Date Just, que correspondería a este reloj con incrustaciones de diamante y que está valorizado en más de $22,000, comprado el 8 de julio del año pasado. 2 días después de la compra de ese reloj, el 10 de julio del 2023, Dina ya lucía otro Rolex en una reunión con un diputado japonés, un reloj plateado similar al modelo de la tarjeta encontrada en la diligencia fiscal. Otros hallazgos fue la tarjeta de una pulsera de la casa Doble Diamante que Dina ha usado en su encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y en actividades junto a sus ministros. La pulserita está nada menos que $13,650. En el tercer piso de la vivienda había más. En una habitación se encontraron una pulsera y un collar, también comprados en la casa Banquero. Habría sido la declaración de Héctor Banquero, dueño de la casa Banquero, diciendo que Dina Boluarte jamás se acercó a esta distribuidora de Rolex a comprar alguno de estos relojes de lujo, los que habrían motivado el allanamiento de la Fiscalía. El allanamiento también se dio en Palacio de Gobierno, donde estaba la presidenta Dina Boluarte. Según un comunicado que emitió Fiscalía, en toda la diligencia no se encontraron los relojes y Dina Boluarte tampoco los quiso entregar. Este domingo, sin embargo, en la ceremonia de cambio de guardia, se le vio con el que sería uno de los costosos accesorios. La investigación del Ministerio Público apunta a un presunto enriquecimiento ilícito y la omisión de consignar declaración de documentos. Sin embargo, de comprobarse que los Rolex son un obsequio, la situación de la presidenta Boluarte podría complicarse. Si son verdaderos y, por ejemplo, estos hayan sido obsequiados por un empresario, podríamos estar hablando, por ejemplo, del delito de cohecho o delito de colusión, que son delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública. Entonces, podríamos estar hablando también de un concurso real de delitos. Enriquecimiento ilícito más delitos contra la administración pública. En consecuencia, la situación jurídica de la señora presidenta se puede complicar. ¿Cómo se podría complicar si en vez de un empresario fue un gobernador regional quien le habría dado tamaño obsequio? Feliz y contento de tener con nosotros a la máxima autoridad de nuestro país. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es un coleccionista de Rolex y un político cercano a la presidenta. Su región ha conseguido que el Ejecutivo le desembolse 100 millones de soles para obras de infraestructura en Ayacucho.
No nos olvidemos que la señora Dina Boluarte no es cualquier funcionaria del Estado y tampoco no es cualquier alta funcionaria del Estado. Es la máxima autoridad que tiene el Estado peruano. Es nuestra presidenta de la República. Ella misma ha salido a señalar de que va a declarar ante la Fiscalía, de que va a esclarecer este tema. Y sin embargo, cuando es citada por la Fiscalía para que justamente esclarezca este tema, lo que hace es pedir una reprogramación, cuando ella es la que ni siquiera debería ser o esperar que la Fiscalía la cite. Ella, de oficio, debería presentarse ante la Fiscalía para dar su versión de los hechos. Hasta el sábado, Boluarte, a través de su abogado, dijo que iría a Fiscalía el viernes 5 de abril. Sin embargo, el domingo, el estudio que defiende a Boluarte emitió este comunicado solicitando que la declaración de la presidenta se haga de inmediato. Soy respetuosa de la investigación fiscal. Sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal. Muy por el contrario, me ha personado a esta instancia nombrando a mis abogados y poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. La otra medida ha venido del Congreso, una moción de vacancia que ya ha conseguido las firmas para ser presentada al Pleno. Primero, un insulto a la pobreza. Segundo, a especulación de cualquier tipo porque no hay ninguna precisión. Y lo que se está planteando que habría un concurso de delitos. Delitos, por ejemplo, de falsa declaración, delitos de enriquecimiento ilícito y otros más que se pueden ir planteando porque en tanto no se explique realmente estos temas. La adquisición de estos Rolex, que tiene un valor de más de $15.000, adicional a ellos son de otros relojes que tienen de alta gama. Pero no solamente queda ahí, sino tenemos también que incorporar en la justificación de los asesinatos de los hermanos del sur que no han sido llevados a cabo correctamente por parte del Ministerio Público y por parte de la Fiscalía de la Nación. Tenemos nosotros el deber de hacer justicia. Ya lo de los Rolex es, digamos, obsceno. ¿Qué cosa es obsceno? La definición de obsceno es cuando no hay pudor. O sea, ponerte un reloj de $18.000 cuando el Hospital Lorena del Cusco funciona en contenedores es no tener pudor. Por eso sí creo que ya basta, ¿no? Creo que se tiene que ir. Y si con ella nos vamos todos, nos vamos pues, no pasa nada. Una vacancia que, si bien llegará al Pleno, podría no prosperar. En el tema político lo que necesitamos es estabilidad, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, no estaría dentro del artículo de la Constitución el que proceda esta vacancia. Nosotros no buscamos vacancias políticas. Todo va a depender de cómo la presidenta y sus asesores demuestren lo contrario en estos días. Si las cosas están claras, no habría por qué hablar de una vacancia presidencial. Nosotros vamos a guardar las investigaciones porque consideramos que cualquier moción de vacancia en este momento es puro oportunismo político. Y creo que más bien lo que hace es trabar cualquier tipo de fiscalización. Para el analista político José Carlos Requena, la presidenta se mantendrá mientras no sea incómoda al Congreso. El gran estímulo para la mayoría de integrantes del Congreso es mantenerse hasta el año 2026. En consecuencia, por ahí no creo que avance, ¿no? Lo que podría ir pasando es que en su deterioro sus aliados ya la encuentren incómoda, ¿no? Y eso no va a ser algo que se vea tan inmediatamente, ¿no? Yo creo que estamos hablando de algunos meses todavía.
Lo cierto es que nuestra política es una vez más portada por los cuestionamientos de malos manejos y vínculos de corrupción. Una crisis de nunca acabar. Creo que es la continuidad de una crisis quizás un poco más agudizada, ¿no? Teníamos antes de que hubiera el cambio de gabinete una presidenta bastante debilitada por su impopularidad y su dependencia del Congreso. Ahora tenemos además una presidenta que enfrenta serias acusaciones. La del Rolex, que pudo haber sido una cuestión anecdótica si quieres, no tiene una respuesta valedera e inevitablemente la deja a ella y al gobierno en su conjunto en una situación bastante incómoda. Situación que podría agravarse si se evalúan la puñera de oro con el dije de la inicial de su nombre, los brazaletes y anillos de brillantes, la pulsera italiana de oro blanco con un dije turquesa, la de perlas cultivadas y los aros de oro con piedras. La incomodidad de un reloj que sigue corriendo. A la presidenta Dina Boluarte se le vendría la noche. Se le acabó la indignación al Congreso de la República o a los congresistas de las bancadas que antes eran enemigas de Pedro Castillo y de su presidenta Dina Boluarte. O nos estamos olvidando que exigían, que demandaban que si prosperaba la vacancia de Pedro Castillo, Dina Boluarte también tenía que irse. ¿Qué hubiera pasado si los Rolex, como los $20.000 o los $10.000 o los $2.000 en el baño de Palacio de Gobierno, hubieran sido encontrados a Pedro Castillo? ¿Se imaginan eso? ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas cuando la posibilidad de que ellos también se tengan que ir si una vacancia prospera, ¿no? Hace que las cosas se vean con otro cristal. Vayamos paso por paso. Sobre el allanamiento y el desenlace, el antecedente, ya lo dijimos, es el del propio Pedro Castillo. Fue inconstitucional. El juez Juan Carlos Checli, en su resolución en el que da luz verde al allanamiento, cita precisamente el caso de Pedro Castillo y dice: analizando los alcances y límites del artículo 117 de la Constitución, concluyó que un presidente en ejercicio sí podía ser investigado preliminarmente y que esta decisión fue reafirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Inconstitucional, no. La presidenta ahí se excede porque aquí está la resolución del juez Juan Carlos Checli. ¿Cuál es el sustento de esta decisión de dar luz verde a un allanamiento, a un deserraje? Bueno, la denuncia sobre el origen del Rolex que la presidenta no termina de aclarar. De hecho, su primera y única explicación, el objeto de antaño comprado con mis ahorros, no aclaró nada, sino más bien añadió más sombras sobre el tema y generó más sospechas. Y señala la resolución del juez actos de obstrucción de la defensa o demora de la investigación. El 26 de marzo la presidenta había sido citada para la diligencia fiscal de exhibición de relojes y no se presentó. El 27 de marzo tampoco atendió a los fiscales comisionados para que ella cumpla con exhibir. En ese momento eran 3 relojes, hoy se hablan de 4 relojes de alta gama que sumados todos excederían los $80.000. Entonces, no los recibió ni en su casa ni en su despacho en Palacio de Gobierno y tampoco fue a dar la declaración indagatoria. Entonces, frente a la necesidad de hacerse de las pruebas necesarias, frente a las sospechas legítimas, es que se aprueba el allanamiento y deserraje. Hoy, frente a toda esta situación, Boluarte dice: ya no voy el 5 de abril, adelántenme que ahora sí voy y sí quiero hablar. ¿Por qué si el piso está parejo? La presidenta no fue la primera en decirle: señor fiscal, yo voy y declaro, yo voy y le muestro los relojes que tengo, porque aquí no hay nada que ocultar. No, lo que hemos tenido ha sido la reacción hepática del premier en primer lugar, el cierrafilas atolondrado de los ministros de Estado haciendo de pararrayos, a la ministra Jania Pérez de Cuéllar incluso deslizando la posibilidad de una réplica, de una copia, metiendo la pata miserablemente, hay que decirlo, y la verdad quedando muy mal parada. Nada ha ayudado a esclarecer esta situación. La señora presidenta se ha declarado víctima de acoso sistemático, calificando la información periodística como noticias falsas y tendenciosas. Nadie ha salido a desmentir a la fecha, hoy,
domingo, 10:30 de la noche, la existencia de estos relojes de alta gama. Todo lo contrario, la primera afirmación de la presidenta es que efectivamente el reloj, por lo menos uno de 4, y todo esto es el resto de relojes, especulaciones en función de lo que se puede ver en las fotografías, en la prensa y lo que ya sabemos en la incautación, no ha negado la existencia de ese reloj de alta gama. Aquí no hay falsedad, aquí no hay ánimo de ser tendenciosos. Y ha alegado que los medios de comunicación generan caos e incertidumbre en perjuicio de la patria, el mismo argumento del canciller hoy, ¿no? A nivel internacional nosotros estamos informando que la democracia está siendo golpeada, pero que resiste. Señores, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una información que la presidenta no ha desmentido, todo lo contrario, ha dejado abierta la posibilidad a que se siga especulando sobre un bien del que no declaró. Y ahora lo que vemos es que son varios bienes que superan las cantidades mínimas que uno debe incluir en su declaración de bienes y rentas y que ella no declaró. Y la presidenta, como la máxima autoridad en el país y como cualquier funcionario público, sabe que está sujeta al escrutinio, no solamente de la prensa, que tiene que ese deber de poner luz allí donde hay sospecha de oscuridad, sino también escrutinio de la Fiscalía. La presidenta, por su condición de tal, no tiene corona, y ya lo dijo el juez Juan Carlos Checli, artículo 117 de la Constitución, es pasible de ser investigada preliminarmente, y eso es lo que está ocurriendo. Su respuesta, por supuesto, no se condice con ese mandato de ser clara y transparente, todo lo contrario. Ha dicho que es discriminada y maltratada por su condición de mujer. Nuevamente, a ver, aquí en Día D somos los primeros en levantar las banderas en contra de la discriminación y el arrinconamiento contra las mujeres. Jamás lo vamos a permitir. Pero en este caso hablamos de transparencia y de la poca claridad que ha tenido la presidenta para hablar sobre un tema que es sensible. Porque hablemos de la sospecha que hay detrás del origen de estos relojes, de él o de los relojes, y de las joyas que han sido identificadas ya en estos últimos días. Que el origen pudiera ser ilícito. Y si no es ilícito, pues la señora tendrá bien explicar quién y por qué se los regaló, o cómo sustentar que ella, con sus ahorros, como ese objeto de antaño al que hizo referencia, pudo pagar. Porque estamos hablando de delitos graves. Los posibles delitos en los que podría haber incurrido la presidenta de la República son en contra de la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos. Ya lo dije, si estos Rolex hubieran sido exhibidos en la muñeca de Pedro Castillo, las bancadas que hoy cierran filas en torno a la presidenta Dina Boluarte, ¿cuál habría sido su reacción? ¿Vacancia? Vacancia, vacancia, vacancia y vacancia. ¿Sí o no? Nadie se quiere ir. Nadie quiere arriesgar el pellejo. La consigna tácita aquí es sustentar el gobierno de la señora Boluarte a pesar de los 50 muertos que se están investigando y que se le atribuyen a su gestión y a su responsabilidad, y a la de Otárola. Nadie se quiere ir a pesar de las sospechas que hay sobre el origen de este patrimonio que recién se conoce. Nadie se quiere ir. Finalmente, el factor Wilfredo Oscorima, ya lo dijo Romina Rossi en su reportaje, él ha sido señalado como haber regalado relojes de esta misma gama a jueces de la Corte Superior de su región. Él ha tenido 9 reuniones con la presidenta Dina Boluarte, la más reciente el 14 de marzo, y ya lo dijo Romina, el 14 de marzo se reúne y luego de ese encuentro se publica en El Peruano esa resolución, ese decreto de urgencia con medidas extraordinarias y sale la partida por 100 millones de soles para el gobierno regional de Ayacucho para construir un estadio en esta región. Ahora, Oscorima lo ha negado, ha dicho yo no tengo nada que ver, yo no se lo he regalado, justo compré uno como ese, pero no se lo regalé a la presidenta Dina Boluarte. Finalmente ya hemos visto lo que está pasando. Aquí hay un cierrafilas en torno a una presidenta que intenta revertir las cosas victimizándose cuando lo que debería hacer es salir y aclarar. Las sospechas son legítimas. Señora presidenta, sí, por favor, vaya a la Fiscalía, exhiba los relojes, él o los relojes, diga el origen de los mismos, con qué dinero lo compró, aclare sus cuentas, porque además todos los movimientos de sus cuentas bancarias muy raras, con el Club Apurímac, que entra, que sale dinero. Señora, tiene que aclararlo. Usted es la presidenta de la República. Usted no puede salir a victimizarse y a acusar a la prensa de desestabilizar al país.
Quien desestabiliza el país, señora presidenta, es usted, al no tener respuestas claras, al no ser transparente. Usted dice que tiene las manos limpias. Por favor, demuéstrenlo en la Fiscalía, que todos los peruanos queremos saber eso. A ver si este Congreso sigue respaldándola, si es que usted va con la verdad por delante. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa ahora en día D y vamos a regresar con hablando de patrimonios abultados.